Asociación Camino Anima Mundi presenta. Y qué alegría estar aquí para otra inversión profunda. Bueno, una inversión que preparamos siempre con mucha ilusión. Damos la bienvenida a todas las mentes curiosas que se acercan a este espacio. Eso es, un espacio pensado para quien busca aprender, conectar ideas profundas con la vida diaria, pero sin esa pesada carga de la sobreinformación que tenemos hoy en día. Totalmente. Y a ver, hoy tenemos sobre la mesa una misión verdaderamente especial y diría yo muy luminosa. Sí, luminosa es la palabra exacta. Vamos a explorar a fondo el manifiesto y la visión de Anima Mundi. Ellos se definen como un camino de espiritualidad encarnada y transformación consciente. Exacto. Y para lograr esto nos vamos a basar exclusivamente en su documento fundacional. Es un texto que, la verdad, respira vida en cada párrafo. Propone una forma bellísima y puramente afirmativa de estar en el mundo. Pues yo estoy fascinada con la lectura. Es un documento extraordinario. Principalmente porque se nota que su intención no es convencer a nadie a través del debate intelectual. Claro, no buscan ganar una discusión. No, en absoluto. Su objetivo es iluminar una forma de vida. Así que nuestro propósito hoy es desplegar el mapa que proponen en esas páginas. Queremos entender con claridad qué es Anima Mundi, qué propone y sobre todo cómo se vive en la práctica. Bajarlo a tierra, vaya. Eso es. Porque a lo largo del texto queda clarísimo que las ideas no se quedan flotando en el vacío. La clave absoluta de este camino es la vivencia. Es encarnar esos principios en las horas más comunes y corrientes del día a día. Vale, vamos a desglosar esto, porque, fíjate, he notado que el texto arranca con una premisa bastante radical sobre dónde encontramos la espiritualidad exactamente. Sí, desde la primera línea casi. El documento afirma que la vida entera es un lugar de revelación. Y cuando dicen entera, lo llevan a las últimas consecuencias. Plantean que no existe una línea divisoria, una especie de frontera invisible entre lo espiritual y lo puramente cotidiano. Lo fascinante aquí es cómo esta visión redefine por completo la geografía de lo sagrado. A ver, explícanos un poco más eso. Pues existe esa inercia cultural de pensar que para vivir una experiencia espiritual profunda es necesario escapar del mundo, como si hubiera que buscar un aislamiento absoluto en la cima de una montaña. O meterse en un monasterio en silencio total. Claro, o de alguna manera rechazar la materia y el cuerpo. Pero el manifiesto de Anima Mundi propone una dirección diametralmente opuesta. Hablan de una espiritualidad encarnada. Es decir, no huir. Exactamente. No se trata de huir de la realidad material, sino de habitarla con un nivel de consciencia muchísimo mayor. Y eso, sinceramente, resulta muy aterrizado para quien nos escucha. Significa que el instante en el que alguien está trabajando frente al ordenador o compartiendo una comida sencilla con un amigo, tiene un valor inmenso, Un valor transformador. incluso atravesando un momento de dolor físico o emocional, ¿verdad? Todo eso tiene el mismo potencial de convertirse en un lugar de encuentro profundo que un momento de meditación en completo silencio. Sí, sí, totalmente. En esta visión, el cuerpo, la sensorialidad e incluso el deseo no se observan como enemigos a batir. Que es algo que a veces arrastramos, esa idea de que el deseo es malo. Claro, aquí no son distracciones de lo divino, son dimensiones intrínsecas de la experiencia humana que simplemente están llamadas a madurar. A evolucionar, digamos. Eso es el placer mismo. Cuando se vive integrado en la verdad y en la consciencia, es abrazado plenamente. No hay una negación de lo humano, sino una profunda y rotunda afirmación de lo que somos. Y eso conecta con un punto que me ha resultado un soplo de aire fresco. Porque al leer sobre algunos enfoques de crecimiento interior, a veces parece que el objetivo supremo es que el yo desaparezca. La disolución del ego, sí. Como si la personalidad individual fuera un obstáculo o un error cósmico que debe disolverse en una especie de sopa universal. Pero el manifiesto es muy claro al respecto. El ser humano y su identidad no son un error que deba borrarse. Es una diferencia crucial, desde luego. La propuesta no es la evaporación de la identidad, sino la individuación del yo. Individuación. Sí, se trata de purificar ese yo, de afinarlo como se afina un instrumento musical para que dé su mejor nota. La madurez espiritual aquí es sinónimo de integración. Es un proceso donde todas las partes de la persona se alinean y resuenan juntas. Lo cual resulta inmensamente liberador, la verdad. Saber que el crecimiento espiritual no exige aniquilar tu propia forma de ser, sino llevarla a su máxima plenitud. Exacto. Ahora bien, el texto señala que esta maduración del yo no ocurre en un vacío solitario.
Ocurre en una relación viva con lo que denominan el logos. Y aquí introducen una palabra que me ha dejado pensando, la teopoesis. Ah, la teopoesis. Sí, ¿cómo podemos aterrizar este concepto para que no suene a jerga puramente teológica para la gente que nos acompaña hoy? Pues es un término bellísimo y muy profundo. Teopoesis se refiere a la participación consciente del ser humano en la manifestación de ese logos en la historia concreta. Vale, pero pongamos un ejemplo visual. Para entenderlo de forma sencilla, imaginemos que la creación del universo no es un evento cerrado. No es algo que ocurrió hace miles de millones de años y ya se le puso un punto final. Que la fábrica no ha cerrado, por así decirlo. Exactamente. Al contrario, la creación es una gestación continua. El mundo sigue madurando. Ya veo. Entonces, cuando una persona crece espiritualmente, no lo hace solo para su propia paz mental o su bienestar privado en el salón de su casa. Claro, no es un consumo de bienestar. No. Al madurar, colabora de forma activa, real y tangible en esa maduración del mundo entero. Forma parte de esa teopoesis. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque si somos colaboradores en una creación que sigue en marcha, este camino no puede ser un refugio estático. En absoluto. No es una sala de espera donde uno se sienta a aguardar la iluminación cruzado de brazos. El documento utiliza mucho la metáfora de un cincelado, de un pulido gradual de la persona. Y como todo trabajo artesanal requiere muchísima paciencia. Muchísima. Y también una disposición a ensuciarse las manos con el propio caos interior. Esa es la clave del proceso consciente. Ese cincelado implica mirar hacia adentro con una honestidad que a veces, reconozcámoslo, puede resultar bastante incómoda. Sí, no siempre es agradable mirar lo que hay dentro. Claro. En este itinerario, el caos interior, las heridas no resueltas o lo que la psicología profunda llama la sombra, no se perciben como monstruos que haya que reprimir, o negar, o esconder bajo la alfombra de la positividad tóxica, no. Eso es. Se ven como materia prima indispensable. Son partes de la geografía interior que simplemente aún no han sido iluminadas por la conciencia. Para visualizar esto en el día a día, imaginemos una situación común. Alguien reacciona con un enfado desproporcionado porque un compañero de trabajo le hace una pequeña corrección. Una situación súper típica. Esa explosión de ira sería un destello de esa sombra. Lo que propone Anima Mundi es no quedarse en la simple culpa de «ay, qué mal me he portado», Claro, no quedarse en el castigo. sino usar esa reacción como un hilo del cual tirar para descubrir qué desorden interno está pidiendo atención a gritos. Es un ejemplo perfecto. De hecho, es muy reveladora la forma en que el documento reinterpreta conceptos tradicionales. Fíjate que eso me llamó mucho la atención. Sí, por ejemplo, el concepto de pecado. No se reduce a una simple infracción de un código moral externo que luego genera culpa y castigo. Como un semáforo en rojo que te saltas. Exacto, no es eso. Se entiende de una forma mucho más existencial, como desorden interno, como fragmentación y desconexión de uno mismo y de los demás. O sea, una falta de puntería vital. Tal cual. Y en contraparte, la gracia no se describe como un toque mágico externo que borra los problemas de un plumazo. Se entiende como esa energía vital, esa fuerza lúcida que permite reorganizar la propia vida desde el amor. Por eso mencionan que la psicología profunda es una herramienta tan vital en este itinerario. Imprescindible. El inconsciente no es un trastero oscuro que deba dar miedo. Es un lugar de trabajo sumamente fértil. Un taller interior. Y hablando de herramientas para este trabajo interior, me ha parecido espectacular cómo abordan el estudio bíblico. Ah, ¿sí? Es un enfoque muy particular. Porque no lo plantean en absoluto como la lectura de un texto histórico muerto, ni como un manual de instrucciones del que memorizar datos. Lo describen literalmente como un espejo existencial. Así es. El acercamiento a la escritura en Anima Mundi es un trabajo puramente artesanal y simbólico. No se lee para acumular erudición y dárselas de intelectual. No, para nada. Cada relato, cada conflicto, cada travesía por el desierto que aparece en esos textos milenarios se trabaja casi versículo a versículo como un mapa de la propia geografía interior. Como si hablaran de uno mismo. Exactamente. Los personajes, ya sea un rey asediado o un profeta en duda, no son figuras lejanas atrapadas en el pasado. Se entienden como arquetipos vivos que están operando dentro del alma humana hoy en día. Es decir, que leer sobre un éxodo o una liberación no es aprender historia antigua de Oriente Medio. Es preguntarse ¿de qué Egipto interior necesito salir yo hoy? ¿Qué me mantiene esclavizado ahora mismo? ¡Qué potente!
Es un enfoque donde el conocimiento no sirve de nada si se queda solo en el intelecto. El manifiesto habla de una iluminación existencial. Eso es. Comprender una verdad a través de ese espejo simbólico implica necesariamente reorganizar la propia vida. Y fíjate, si conectamos esto con el panorama general, vemos que el verdadero conocimiento exige responsabilidad. Claro, no te puedes quedar igual. Exacto. Si una persona descubre algo profundo sobre sus propias motivaciones a través de este estudio, ya no puede seguir actuando desde la inconsciencia anterior. Te cambia el paradigma. La asimilación de esa verdad pide ser integrada en la existencia cotidiana. Y lo hermoso de este camino es que este diálogo simbólico no se limita exclusivamente a los textos sagrados tradicionales. Cierto, cierto. El texto detalla una integración espectacular del arte y la cultura contemporánea. Afirman que el logos ilumina toda la experiencia humana. Toda, sin excepción. Esto significa que disciplinas como el cine, la literatura y el arte en general se convierten en herramientas de primer orden. Ir al cine a ver una película no es simplemente consumir entretenimiento para apagar el cerebro un viernes por la noche tras una semana dura. En el contexto de este camino, una obra de arte o una película se abordan como parábolas contemporáneas. Me encanta esa expresión, parábolas contemporáneas. Es que lo son. Los pensadores clásicos y los creadores actuales se convierten en interlocutores vivos que participan en ese mismo cincelado del que hablábamos antes. O sea, un guionista moderno te puede estar ayudando a cincelar tu yo. Totalmente. Las historias humanas proyectadas en una pantalla o impresas en una novela son, en el fondo, reflejos de esos mismos arquetipos internos. Ayudan a expandir la conciencia porque ofrecen nuevos lenguajes para entender el dolor, la esperanza o el amor. Todo esto dibuja un ecosistema de formación riquísimo, la verdad. Muy completo. Pero claro, al leer sobre el estudio bíblico, el análisis psicológico, el diálogo cultural, me surge la duda de cómo se sostiene todo esto sin llegar al agotamiento mental. Es una duda muy lógica. Y ahí es donde el manifiesto introduce una idea que me parece brillante, la alternancia pedagógica. Es decir, el itinerario está diseñado para respirar. La arquitectura de este camino no es casual en absoluto. Está diseñada teniendo en cuenta la naturaleza completa del ser humano. Claro, no somos máquinas de procesar datos. Para nada. Hay una integración deliberada de la razón, la emoción, el símbolo y la acción. Dado que no somos seres fragmentados, la experiencia formativa tampoco puede serlo. Tiene todo el sentido. Esta alternancia pedagógica significa que hay momentos que requieren un estudio intelectual exigente, una concentración profunda para desentrañar un texto o un concepto complejo. Pero ese esfuerzo se equilibra orgánicamente. Se equilibra con espacios de oración contemplativa y, volviendo a la idea inicial, de oración muy encarnada. Muy física también. Eso es. Puede ser cantando, caminando por la naturaleza, dialogando o a través de talleres de creatividad simbólica. Hay un ritmo que busca acompañar el crecimiento orgánico de la persona, respetando sus ciclos vitales en lugar de saturarla con exigencias puramente académicas. Ese ritmo vital, esa respiración de la que hablas, nos conduce a otro de los pilares fundamentales de Anima Mundi. Cuéntame. Todo este proceso de integración, de estudio y de trabajo con la sombra no está diseñado para vivirse en el aislamiento de una habitación cerrada. Es un camino profundamente arraigado en la comunidad. La dimensión comunitaria, fundamental. Pero es vital comprender qué tipo específico de comunidad plantea el texto, porque no es cualquier cosa. Entonces, ¿qué significa todo esto en realidad cuando hablamos de juntarnos con otros? Porque el manifiesto deja muy claro lo que la comunidad no es. Sí, pone en líneas rojas muy claras. No es un refugio pasivo para esconderse de los problemas del mundo. Ni es una masa homogénea donde se espera que todos piensen, vistan o actúen de la maldita manera. Cero homogeneización. Utilizan una palabra muy concreta. Es un taller, un espacio de resonancia. La metáfora del taller es muy reveladora. En un taller la gente está trabajando con las manos en la masa. Hay serrín por el suelo. Exacto, hay actividad real. En este espacio comunitario, el aprendizaje es radicalmente horizontal. Es decir, no hay un gurú intocable arriba y meros oyentes abajo. No, cada uno de los viandantes es el protagonista absoluto de su propio proceso de maduración. Pero al mismo tiempo, el proceso de cada individuo enriquece y hace de espejo para los demás. Y eso requiere muchísima valentía. Significa exponer los propios descubrimientos, verbalizar las crisis,
compartir los avances y sobre todo escuchar activamente los procesos ajenos. Es una vulnerabilidad compartida. Es como si el cincelado personal necesitara de la fricción y el eco de la comunidad para limar las asperezas que uno mismo, en soledad, no puede ver. Y para que un taller de este calibre funcione, donde las personas exponen su propia sombra y su vulnerabilidad, el requisito indispensable es un entorno de respeto absoluto. Un espacio seguro de verdad. El acompañamiento en Anima Mundi, tal como lo describe el documento, se basa en un respeto reverencial por el ritmo y el momento vital de cada persona. Qué bonito eso de respeto reverencial. Es que lo es. No existen las imposiciones de manual, no hay juicios fulminantes ante la fragilidad humana o el error. Se parte de la base de que el crecimiento interior no es una línea recta ascendente y perfecta. Ya nos gustaría. Tiene meandros, tiene avances, pausas y, por supuesto, retrocesos. Se honra profundamente la libertad personal y la dignidad del individuo por encima de cualquier estructura rígida. Siempre. Y hay un fruto particular que surge de todo este trabajo interior y de esta dinámica comunitaria sana que el manifiesto subraya con mucha luz. Dicen que el signo definitivo de autenticidad espiritual es uno muy concreto. La prueba del algodón, bastante pesada, que tiende a asociar la profundidad espiritual con la melancolía, con rostros severos, actitudes sombrías o un sentido del deber agobiante y gris. Si te ríes mucho, parece que no eres lo suficientemente espiritual, ¿no? Exactamente. Parece que no te lo tomas en serio. Pero Anima Mundi rompe frontalmente con esa imagen. El gozo se presenta como el fruto natural y evidente de la integración personal. Ojo, que el camino exige revisión y esfuerzo, eso queda muy claro. Exige enfrentarse a los miedos y requiere movimiento constante. No es una alegría frívola. No, para nada. Pero la seriedad y el rigor de ese trabajo interior no eliminan en absoluto la celebración cotidiana de la vida. Es como si dijeran que una fe verdaderamente madura, un yo que se va integrando, no genera un peso oscuro sobre los hombros. Todo lo contrario. Produce libertad, expansión vital y una profunda ligereza de espíritu. Te quita peso de la mochila. Si el engranaje del trabajo interior funciona bien, el resultado natural es una persona más libre y más alegre. ¡Qué maravilla! Y esto nos encamina de forma muy natural hacia la conclusión de su manifiesto, hacia el horizonte último de todo este inmenso esfuerzo. Porque claro, cabe preguntarse, ¿para qué se monta todo este taller vital? Claro, ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿Cuál es la finalidad de estudiar los símbolos, de la alternancia pedagógica, de mirar la propia sombra y mancharse las manos? El objetivo final que plantea no es, bajo ningún concepto, el simple hecho de pertenecer a una asociación, O colgarse una etiqueta identitaria en redes sociales. ni tachar casillas de cumplimiento moral para sentirse superior. El horizonte de este camino se resume de una forma que suena muy sencilla, pero que, pensándolo bien, es el mayor reto de una vida entera. A ver, El objetivo es convertirse en una persona más consciente, más lúcida y, en última instancia, más capaz de amar. esa es la meta suprema. Todo el andamiaje, desde la lectura atenta de un poema hasta la reflexión bíblica más profunda, está puesto al servicio único y exclusivo de la maduración del amor. Un amor entendido no como mero sentimentalismo fugaz, sino como una capacidad arraigada en la libertad y la responsabilidad. Un amor que se hace verbo, que dirían algunos. Exacto, porque cuando un yo ha sido trabajado interiormente, cuando ha arrojado luz sobre su propio caos y ha integrado el conocimiento en su existencia, esa coherencia empieza a irradiar de forma natural en lo más ordinario de la vida. Y las pequeñas cosas. Se materializa en la lucidez con la que se toman las decisiones diarias, en la honestidad con la que se trabaja, en el cuidado meticuloso al hablar con los demás, incluso en la forma compasiva pero firme a la vez de afrontar los conflictos interpersonales. Claro, no se trata de alcanzar una especie de paz artificial o anestesiada que evita los problemas a toda costa, mirando hacia otro lado. Para nada. Se trata de desarrollar una lucidez amorosa que sabe exactamente cómo atravesar esos problemas sin perder el centro. Una firmeza compasiva. Y un detalle que aporta muchísima paz al leer este manifiesto, al menos a mí me la ha dado, es que declaran abiertamente que este es un proceso inacabado. Uf, menos mal. Sí, la búsqueda no tiene una línea de meta terrenal donde uno pueda sentarse a descansar y decir, «Hala, ya estoy iluminado, ya he terminado». Es una vocación permanente. El itinerario es continuo porque la vida misma es continua y no deja de moverse. Cada nueva etapa vital, cada cambio de circunstancias, cada relación que empezamos, trae consigo nuevos materiales para el taller.
nuevas oportunidades de seguir cincelando. Nuevos aprendizajes, es una invitación constante a ser una presencia plenamente consciente y luminosa en medio de la historia concreta que nos toca vivir, colaborando activamente con ese logos que sigue pulsando y actuando en el mundo. Escape hacia realidades alternativas o paraísos lejanos. No, estamos aquí, en el ahora. Estamos para encarnar el sentido más profundo de la existencia en cada pequeño gesto que hacemos. Es, como ellos mismos lo definen magistralmente, un camino radicalmente vivo. Un camino radicalmente vivo, me quedo con eso. Y creo que esto plantea una pregunta importante para quien nos está escuchando ahora mismo. Adelante con ella. Si asumimos la propuesta de Anima Mundi, de que verdaderamente no existe ninguna separación entre lo sagrado y lo cotidiano, cabe detenerse a pensar qué revelación, qué destello de sentido o qué oportunidad de maduración interior se esconde justo ahora en esa tarea aparentemente gris y rutinaria que espera sobre la mesa, o quizá en esa conversación difícil y postergada que toca afrontar hoy. Es muy posible que esos instantes ordinarios solo estén aguardando una mirada un poco más lúcida, atenta y encarnada, para transformarse de repente en un profundo momento de sentido y revelación. Para más información o para conectar con la asociación, escríbenos a quiero@caminoanimomundi.org.